Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Estamos contentos porque escuchábamos a las 9 de la mañana, ¿verdad? De la misericordia, las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y de cómo el hombre nunca puede jactarse y decir, yo merecía algo, yo estoy aquí porque me he portado bien, porque he sido una buena persona, sino porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado y la gracia de Dios es la que nos ha sostenido. Hermanos, cuando podemos entender que son las misericordias de Dios en nuestra vida las que están obrando en nosotros, la gracia de Dios, hermanos, podemos elevar un cántico en alabanza al Señor, una adoración a Dios. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios, de manera que yo les suplico que pongamos atención, yo les suplico que evitemos cualquier tipo de distracción, que apaguemos el celular y que pongamos atención a la palabra de Dios, porque cuando el pueblo se dispone a escuchar la palabra, yo creo que Dios habla a nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos interés en escuchar la palabra de Dios, que no nos debe quedar la menor duda de que Dios mismo hablará a nosotros. No mire al predicador. Ciertamente, como aprendíamos, nadie puede decir si alguien está hablando o está haciendo algo es porque lo ha ganado, simplemente es por la misericordia de Dios. Por lo tanto, yo les suplico que inclinemos nuestro corazón delante de Dios y que nos humillemos delante de Él y recibamos su palabra con reverencia y con temor en nuestras vidas, porque sabemos que es Dios quien nos ha traído. ¿Usted sabe que es Dios quien lo ha traído en esta mañana? Amén. Tal vez muchos tenían planes para este día, tal vez muchos tenían ya establecido alguna actividad, pero por alguna manera están aquí, y eso es que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos conociendo la palabra de Dios acerca de ser verdaderos discípulos. Conocer la palabra implica participar de ella. Amados hermanos, ¿qué es lo que el hombre necesita? Lo que el hombre necesita es la palabra de Dios, la verdad en su vida. Pero una palabra que no sea adulterada. ¿Existirá acaso la palabra adulterada en nuestras épocas? Desde todos los tiempos ha existido una palabra falsa, una palabra que lleva al hombre que solamente lleva al hombre a poner sus ojos en uno mismo, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Una palabra adulterada es una palabra que hace sentir al hombre lo más importante en el Evangelio, en el mundo, en la creación. Una palabra adulterada es una palabra que constantemente está motivando al hombre, pero que nunca le está haciendo ver su condición de pecado. Y si algo necesitamos, amados hermanos, es cada día reconocer delante de Dios lo vil que somos como seres humanos, lo débil, lo miserable que es el hombre en sus fuerzas, en su capacidad. Y nadie está exento de esto, ni aún las personas más entendidas en la ciencia, más conocedoras en ciertas profesiones. Nadie puede decir yo soy exento de eso. Todos los seres humanos deben admitir a una que es un hombre miserable en su fuerza, en su capacidad. El hombre se jacta cuando descubre algo y cuando puede añadir algo. Pensemos a la ciencia y el hombre está contento porque ha hecho un gran descubrimiento.
y se le da un premio, ¿verdad?, por lo que ha descubierto, y se le hace gala, y el hombre se siente el hombre más importante del mundo, el hombre más inteligente. Pero aún esas personas necesitan reconocer delante de Dios lo vil y miserable que es la vida del hombre sin Cristo. El cristiano, amados hermanos, nosotros que venimos a una iglesia, tenemos que reconocer que necesitamos la palabra de Dios, pero la palabra obrando en nuestras vidas. No una palabra como simplemente conocimiento. Conoceréis la verdad, dice Dios en Juan 8, dice Jesús en Juan 8:32, y esa verdad los va a hacer libre. No está diciendo van a conocer experiencias sobrehumanas. Si a Dios le hubiera placido revelarle el evangelio, convertir al hombre en el evangelio, acercarlo a la palabra a través de cosas sobrehumanas, imagínese. La gente ciertamente en las iglesias entonces tendría toda la razón cuando están buscando milagros, cuando están buscando sensaciones fuera de este mundo. Pero necesitamos la fe en Dios para saber certeramente que aunque no lo vemos, sabemos que Él está en este lugar y que Él nos habla. Que Él habla directamente a su vida, jóvenes, señoritas, padres de familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, a cada uno Dios le habla. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a que Dios nos hable? ¿Estamos nosotros dispuestos a prestar oído atento a la palabra del Señor? Leíamos el domingo pasado, se los leo, el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. En la palabra de Dios encontramos madurez, perfección. Y lo que dice Hebreos es que esa palabra es como una espada de dos filos, o que sirve para que te alinees a la voluntad de Dios, y que esa palabra esté separando tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad de lo divino, de lo espiritual, o simplemente esa palabra sirve para tu mal, para echarte a perder. Hermano, ¿cómo puede la palabra echarme a perder si la palabra es de Dios, es divina? La palabra de Dios echa a perder al hombre cuando el hombre piensa que por lo que sabe, por lo que conoce, se está ganando algo delante de Dios, pero cuando alguien le da un consejo, cuando alguien le enseña, surge de su corazón orgullo. Y dice: a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, a mí nadie me va a decir ahora cómo tengo que conducirme, cómo debo dirigirme, cómo debo hacer las cosas en mi casa, porque yo soy cristiano de años. Es más, nací en cuna cristiana y bueno, yo lo sé, toda la historia, todos los pasajes, yo los he predicado, a mí nadie me dice nada. Entonces la palabra de Dios, lejos de producir humildad y mansedumbre en tu vida, está produciendo orgullo. Está produciendo arrogancia. Por eso es conocer la palabra. Mucha gente, escuche esto, asiste a las iglesias por conocer. Pero escuche, mucha gente asiste porque sabe que conocer de la Biblia es algo bueno. Porque ha escuchado que Dios es bueno y como sea, ¿verdad? Hay que buscar a Dios porque todo el mundo está diciendo que hay un infierno y todo el mundo está diciendo que allá hay mucho dolor y que yo no quiero ir a ese lugar, entonces voy a ir a ver qué hay. Mucha gente se acerca para ver qué obtiene. Bueno, ya he intentado tantas cosas y pues hoy voy a ir porque a ver qué sale, a ver qué dan, a ver si hay milagro, a ver si hay unción, con suerte y pues me libro de esta enfermedad. Mucha gente está buscando a las cosas de Dios, pero no a Dios. Aún mucha gente intenta y se esmera en leer la palabra, pero sabe, para tener solamente mero conocimiento. Gente que de verdad le interesa saber, pero no para que sea una palabra revelada en su corazón, sino para que tenga conocimiento, como quien estudia la filosofía, como quien se mete a estudiar la historia, pensemos de México, lo que está pasando en el pueblo de Israel, allá en aquellas naciones, y le interesa conocer porque es un hombre culto y dice ser un hombre culto.
Entonces viene y se interesa por conocer y sabe mucha Biblia, pero le interesa como mero conocimiento. Nosotros, amados hermanos, ¿qué hace la diferencia en este día? Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Debe surgir una necesidad en nosotros de conocer la palabra de Dios que es revelada por Él. Debe surgir de una manera personal el deseo ferviente y una necesidad, un anhelo de que la palabra esté siendo viva y esté siendo eficaz. Que no solamente sea letras que estamos reteniendo en nuestra mente. La sabiduría de Dios que excede la inteligencia. Proverbios 2, 3, 5, se lo leo, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a la plata, si dieras oído a lo que se está hablando. Pero sabe, esto es obra de Dios. Porque el hombre, por mucho que se afane, el hombre, por mucho que interese hacer algo, si Dios no es el que está produciendo un quebrantamiento en su vida, si Dios no es el que está haciendo la obra, solamente serán remordimientos, solamente serán pensamientos de dolor por lo que el hombre está pasando, pero no habrá una necesidad verdadera. Amados hermanos, cuando estaba el pueblo de Israel, cuando estaban los judíos, ellos conocían la ley y se reunían, ¿verdad? Y hacían sus reuniones en las sinagogas y hablaban de la palabra, hablaban de la ley y la gente era muy conocedora y asistía constantemente. Y esperaban al Mesías porque la palabra hablaba de un Mesías. Mas cuando tuvieron al Mesías a su lado, no le conocieron. Cuando el Mesías estuvo dentro de ellos, lo que hicieron fue crucificarlo. Pregunto, ¿esa gente escuchaba la palabra? Lo escuchaba a conveniencia, mas no era una palabra revelada. Mas no era una palabra que estaba penetrando en el corazón. No es una palabra que estaba exhortando, que estaba haciendo ver su necesidad. ¿Cómo necesitamos que por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, nos demos cuenta cada día nuestra condición como humanos? El salmista David dice en el Salmo 37, Señor, muéstrame mi condición. Señor, enséñame lo corto de mis días. Y agrega y dice, sepa yo cuán frágil soy. Tú has dado términos cortos a mi vida, a mis días, y mi vida es como nada delante de ti. Él sabía, está hablando un hombre que conocía a Dios, y él sabía que por mucho que pudiera lograr, aún siendo rey, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él decía, mi vida es como nada delante de ti. Yo no merezco nada, pero es una palabra que está siendo revelada a su vida porque él había vivido, él había tenido una formación. Estamos aprendiendo sobre ser verdaderos discípulos. Mucha gente dice amar a Dios. Mucha gente dice conocer a Dios. Y estoy hablando gente dentro de la iglesia. Mucha gente dice, yo he hecho esto, yo soy de cuna cristiana, y saca su historial, y son historiales, ¿verdad?, que convencen, que impactan, mas eso no es garantía de nada. Venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios es lo mínimo que el cristiano debe hacer, que surja en su corazón, ¿sabe? Porque si eso no lo hacemos, ¿cómo decimos que tenemos comunión con Dios? ¿Cómo decimos que nos interesamos por la palabra de Dios? Pero el hecho de estar aquí no es garantía, amados hermanos, de que la palabra esté siendo viva y eficaz en nuestra vida.
El hecho de estar escuchando o asistir, a escuchar la palabra no es garantía de nada. Aún Satanás mismo asiste a las iglesias. Y sabe, conoce y está más atento a lo que se está enseñando. El día miércoles, retomando un poco la enseñanza, lo que aprendíamos, hablábamos acerca de Pablo, los hombres que caminaron con él, cuando Pablo es enviado a los gentiles a predicarle el evangelio. Y importante notar que es enviado por el Espíritu Santo. Pablo fue enviado y fue a predicar a diferentes regiones, a diferentes colonias, ciudades, y él predicaba el evangelio, pero había sido enviado por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo, lo que se conoce, va a iniciar su segundo viaje misionero, Pablo tiene en sus pensamientos, él empieza a decir, a ver hacia dónde va a ir, y dice, es momento, es tiempo, sería bueno que regresemos a ver las ciudades por las cuales ya pasamos para ver cómo están los hermanos. Y esos eran los pensamientos de Pablo, mas sin embargo el Espíritu Santo le pone un alto, le dice, espérate, estos son tus planes, pero yo tengo algo preparado ya para ti. Seguramente Pablo oraba al Señor para que Dios le diera sabiduría, para que Dios le diera entendimiento hacia dónde iba a dirigir sus pasos. Señor, yo quiero ir a ver a mis hermanos, pero si tú me dices no, entonces enséñame. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, dice la palabra de Dios, versículo 9 en adelante, que se le aparece un varón macedonio en una visión a Pablo, y este hombre macedonio empieza a rogarle a Pablo y diciendo, ayúdanos. Este hombre le empieza a decir, ten misericordia de nosotros, pero está rogándole para que vaya y visite Macedonia. Al siguiente día, Pablo y la gente que estaba con ellos, Timoteo, Silas, Lucas, dice que entendiendo ellos que era palabra de Dios, que era una respuesta de Dios, lo que habían recibido, entonces no dudaron y procuraron al instante partir, salir hacia Macedonia. Dios estaba contestando esa oración, porque Dios sabía que en esas regiones, en esos lugares había necesidad de gente que le hablara la palabra, de personas que hablaran la palabra de Dios. Y también nos narra ahí en Hechos capítulo 16, de cómo en una colonia romana llamada Filipos se reunía la gente a hacer oración. Y la gente estaba continuamente, acostumbraban ellos varios días a reunirse y a orar delante de Dios. Y seguramente comentaban la palabra entre ellos, lo que sabían, y oraban porque Dios tuviera misericordia de ellos. Y escuche, Dios había escuchado ese clamor, porque Pablo ya tenía pensado lo que iba a hacer, pero el Espíritu Santo le dice, detente, tú vas a dirigirte ahora hacia este lugar. Y en ese lugar Pablo empieza a enseñar la palabra de Dios. Pablo empieza a hablarle a los hermanos, y Pablo es encarcelado junto con Silas, porque había echado a perder el negocio de unos amos que tenían a una muchacha, la cual era divina, y un demonio lo estaba atormentando. Y cuando Pablo echa fuera ese demonio, entonces estos amos se molestan porque ya no tenían ganancias, entonces toman a Pablo y lo meten a la cárcel. Pero no solamente los libran de su libertad, sino que también son azotados, dice la Biblia, y son azotados mucho. Enfatiza la manera en que ellos fueron castigados. ¿Sabe? Por llevar la palabra, por hacer oraciones continuamente. Y algo glorioso es que estando en ese lugar, en esa condición, que se lee muy fácil, ¿verdad? Después de haber sido Pablo y Silas, después de haber sido azotados mucho, entonces, y uno lo lee y dice, se lo trata uno de imaginar, pero uno no entiende, ¿verdad? Apenas uno da un mal paso y ya se está quejando. Apenas le pasa a uno algo al cuerpo y dice, ya no puedo más.
Ahora ponerse en el lugar, en los zapatos de estos hombres, que no eran azotados como un padre corrige a un hijo, porque aunque el padre, ¿verdad?, tal vez está muy molesto por la desobediencia del hijo, pero él sabe, él tiene un límite, porque sabe que es su hijo y lo ama. Pero cuando estos hombres eran azotados, era con toda la fuerza y todo el rigor de un hombre, y con instrumentos especiales para el castigo, con instrumentos diseñados especialmente para la tortura. Y en esa condición que no imaginamos cómo estaban, en esa condición donde el cuerpo había sido desfigurado, maltratado, seguramente débiles porque habían perdido sangre, y todavía son llevados a la cárcel, y estando en la cárcel, en lo más profundo de ella, donde es el lugar más seguro y donde se ponía a la gente, a los peores malhechores, a los peores personajes, ¿verdad?, que habían sido encontrados, habían sido hallados en una falta, y era un lugar especial para ellos. Y estando todavía allá amarrados, esposados, todavía dice que los pusieron en el cepo, que era un instrumento de madera diseñado para la tortura. De manera que mientras ellos estaban todavía en la cárcel, eran torturados. Ese instrumento tenía varios agujeros donde se abrían los pies completamente. Se estiraban los pies a más no poder, y eran dejados en esa condición mientras estaban en la cárcel. Hermanos, ¿era algo glorioso lo que ellos estaban pasando? Ciertamente era algo glorioso, aunque a ojos humanos tal parece que Dios había olvidado de ellos. A ojos humanos tal parece que Dios ya los había olvidado, o Dios se había equivocado. ¿Por qué Dios los manda a esa ciudad si son sus hijos, si son enviados de Dios? ¿Por qué Dios permite que los tomen y los torture? Era algo glorioso. Y dice la Biblia en Hechos 16:25 que estando a medianoche, ya después de haber pasado todo este castigo, ellos empezaron a orar, dice la palabra, y empezaron a entonar himnos, de manera que aún los demás presos los oían. Yo me imagino a los demás presos escuchando, ¿verdad? Y ellos decían: estos hombres están locos. ¿Qué tienen estos hombres? Que si los vimos cómo los metieron, cómo los tienen, y todavía están cantando y están adorando a Dios. Pero ¿sabe? Lo que estos hombres hicieron fue lo que ellos sabían hacer, en lo que ellos habían ejercitado continuamente. Pablo y los hombres que estaban con él, particularmente Lucas como uno de los discípulos, Pablo, sabían de primera mano, de experiencia propia, lo que Jesús hacía. Y Jesús narra la Biblia cómo él se apartaba a lugares y él oraba en las madrugadas y él clamaba delante de su Dios. Y ellos por el Espíritu Santo hacían lo mismo y se regocijaban en el Padre. Enseñaban, pero también oraban. Hermanos, la oración en nuestra vida. Decimos ser verdaderos discípulos, recibir la vid, estar pegados a la vid, pero nuestra oración, nuestro altar en la oración se encuentra apagado. Pero se nos es pesado asistir a escuchar la palabra de Dios, porque está muy lejos, porque no sé, porque estoy muy cansado, porque tengo muchos pendientes. Dios sabe que quiero ir, pero voy a ir, ahora sí, la otra semana le voy a echar ganas. ¿Verdaderos discípulos? ¿Cristianos? ¿O amadores de sí mismo, de su comodidad, de su tiempo? Ni se diga de su dinero, ni se diga de sus cosas personales. Por eso es importante conocer la verdad. En ese lugar donde Pablo estaba enseñando había una mujer que asistía a la oración. Esta mujer, cuando dice que oraba y estaba atenta a lo que se estaba enseñando, y por el Espíritu Santo
es tocado el corazón de ella y puede creer en Dios. Lo que esta mujer estaba esperando era recibir la palabra. Había sido escogida por Dios y Dios no los había olvidado a ese pueblo que estaba en Filipo. Y Dios les manda a Pablo de manera que cuando la palabra es hablada al corazón de ellos, esta mujer se identificó con esa palabra y escuche, fue bautizada ella y su familia, y ella dice que les rogó a estos hombres de Dios que quedaran en su casa y que pasaran ahí la noche. Ella les rogó y dijo: si he sido fiel, si han considerado que soy fiel delante de Dios, entonces entren a mi casa y reposen. Y seguramente Pablo no quería, porque no quería ser una carga para esta mujer, para esta familia. Y no estaba solo Pablo, entonces tal vez, yo no sé, ellos se negaron, pero sabe, dice la Biblia, añade, y nos obligó, dice. Cuando una persona se le invita a pasar y pasa tranquilamente, ¿eso es obligarle? No. Seguramente ellos dijeron: te agradecemos, pero mira, vamos a quedarnos en este lugar. Pero la mujer dice que les obligó y dice: pasen a mi casa. Entren, yo veo cómo le hago, pero ustedes pasen. Hermanos, todo se produce en una obra interna. Todo se produce cuando la palabra es revelada, cuando la palabra está haciendo una obra verdadera. Cuando la palabra de Dios, amados hermanos, es revelada a nuestro corazón, se terminan las excusas, se terminan los pretextos. No existe nada más importante para el hombre que estar en la casa de Dios, escuchando la palabra, adorando al Señor. Esposos, esposas, usted se acuerda cuando está, ¿verdad? Todavía. Pero cuando empezó a sentir algo por su esposa, por su pareja, y usted dice: estoy enamorado. ¿Usted se acuerda o ya se olvidó? A ver, alce la mano, ¿cuántos esposos hay aquí? Amén, aunque sea por fe. Amén. ¿Y cuántas esposas hay aquí? Bueno, hoy no vinieron muchas esposas. Pero usted se acuerda ese sentimiento en su corazón. Tal vez salía del trabajo, ¿verdad? Rayando a las 3 de la tarde, pero decía: yo le dije que a las 3:30, y cruzaba toda la ciudad y no le importaba si pagaba taxi. Porque quería estar, ¿verdad? A esa hora que usted le dijo. Y aunque en el camino, ¿verdad?, se iba dando una manita de gato, pero usted quería estar puntual y usted anhelaba, y nada le iba a quitar esa oportunidad. Ni el exceso de trabajo, tal vez durmió poco, tal vez no tenía más que para el taxi, tal vez lo prestó, yo no sé qué hizo, pero sabe, en su corazón había el deseo de estar en ese lugar. Hoy se ve el deseo que hay en la iglesia de conocer la palabra de Dios. Se nota, se ve, y sabe, da vergüenza, da tristeza. Aprendíamos en la mañana: nadie puede decir: yo he alcanzado algo. Pero es que la verdad, no nos hemos dado cuenta de lo vil y lo miserable que somos como seres humanos. El hombre puede decir: yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre que considera las cosas, atento en la familia, etcétera. Puede decir muchas cosas, pero se está justificando a sí mismo. Amados hermanos, mientras no veamos la necesidad personal que hay en cada uno de nosotros de buscar a Dios, solamente va a pasar el tiempo y vamos a decir: yo soy cristiano porque asisto a una iglesia, pero eso no es garantía de nada. Un parámetro para medir si verdaderamente estoy siendo un verdadero discípulo es: pregúntate en tu corazón: ¿es para mí un deleite
el apartar un tiempo para el Señor, para orar, para clamar. Y vamos a especificar un poco más sobre el clamor, sobre la necesidad. Si no lo practicamos, el día de la prueba lo que menos vamos a hacer es doblar rodillas. El día cuando lleguen esas noticias a nuestro corazón, eso que tanto tenemos temor, lo que no quisiéramos que viniera a nuestra vida, cuando Dios permita que pase algo en nosotros, nos vamos a dar cuenta y ¿saben? Vamos a querer que vengan todos los hermanos de la iglesia, que vengan los ancianos, ¿verdad? Que vengan hasta los niños, llámenlos, los niños le gusta a Dios los niños, vengan los niños. ¿Sabe? Va a querer de todo, lo que hoy se escucha en las radios. Petición por esto, petición por aquello, por bendición, por prosperidad, porque Dios abra las puertas, porque Dios cierra las puertas allá, pero todo es petición. Pero en el día de la aflicción será más fácil usar tus pies, pero no para doblarlos, sino para salir corriendo, porque no te has ejercitado. Pablo y Silas, estos varones que daban testimonio de Dios, si pudieron adorar al Señor en ese momento, no fue porque de repente se les ocurrió y dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos, verdad? Tal vez ni se podían mover por el dolor o por la postura en que ellos estaban, la posición, pero ellos hicieron lo que sabían hacer y adoraron a Dios. De su corazón surgió un clamor y empezó a exaltar a Dios. Se cuenta de una historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que lo pillan, lo toman volviendo de su base donde él estaba, de una trinchera, y volviendo a la base donde estaba su equipo. Y cuando le dan el reporte al general y le dicen, hemos tomado a este soldado, como deja ya el lugar donde estaba y regresa a la base, entonces este comandante lo empieza a interrogar y le dice, tú estás pasando información, tú estás dando información al otro, al enemigo, al otro bando, porque estás viniendo y tu lugar era estar allá. Y este soldado dijo, Señor, yo he considerado que ahorita es seguro el lugar donde estoy y hay más personas ahí. Y yo he regresado, dice, porque quiero orar a Dios, apartarme para orar a Dios. El comandante se empieza a reír, le dice, ¿tú vas a orar a Dios en este lugar? Y el soldado insiste y le dice, bueno, así que tú tienes la costumbre entonces de pasar horas en oración. Y el soldado dice, así es, Señor. El comandante le dice, arrodíllate entonces y empieza a orar a Dios porque nunca lo has necesitado tanto como en este momento. Y ponte a orar, le dijo. El soldado se arrodilla como de costumbre y empieza a adorar al Señor y empieza a orar a Dios y empieza con tanto fervor que el comandante le grita y le dice, detente, ya basta, ya no sigas, te creo, le dice. Literalmente ha salvado tu vida. La oración te ha salvado. Y aunque tal vez, ¿verdad?, la demás gente lo quedaba viendo, los demás soldados, el comandante dijo, si este soldado no hubiera practicado tanto, no sería tan bueno a la hora de la verdad. Si este soldado no fuera cierto que ha orado tanto, entonces ahorita no se vería, pero yo le creo. Amados hermanos, la oración a veces lo tomamos como el último recurso. Le damos tanta vuelta a la situación, al problema, y al final pues vamos a orar. Pero ya que lo pensé y ya le lo puse de cabeza todo, y ahora sí voy a orar. Pero la oración no debe ser en nuestra vida como una rueda de repuesto que va en el carro. Se poncha la llanta y lo bueno es que traigo una rueda. Lo bueno es que traigo una llanta. La oración, amados hermanos, no la puedes dejar en tu maletero ahí sin revisarlo y escucha, esperar que esté en perfectas condiciones cuando tú lo vas a abrir y aquí está la oración, va a servir. No puedes hacer eso en tu vida. Tienes que, lo que decía Pablo, continuamente exhortando, perseverar en la oración, perseverar en ese clamor.
En otras palabras, continuamente debes estar en contacto con Dios, en comunión con Dios. Amén. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 18. Un pasaje muy conocido, pero siempre quedamos maravillados de la palabra de Dios. Lucas 18, versículo 9 al 14, vamos a leer. Amén. Del 9 al 14, ¿lo tienen? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí encontramos una parábola de 2 hombres, y dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. 2 hombres que se están presentando delante de Dios, pero son personajes muy distintos, escuche, tanto en su estilo de vida como en su corazón, lo que en ese momento se están presentando delante de Dios. Es una parábola muy rica donde tenemos o podemos cavar y orar y clamar al Señor que Él nos enseñe. Un hombre que era fariseo. Ya hemos escuchado muchas veces que cuando se decía ahí está un fariseo, era digno de respeto. No era cualquier hombre, no era cualquier cosa llegar a ser un fariseo. No era algo fácil decir, bueno, pues sí, ¿verdad? Yo si quiero puedo ser fariseo. No, eran hombres distinguidos. Y dice la Biblia que sube uno de ellos y se presenta delante de Dios. Pero este hombre tenía una confianza en sí mismo. Este hombre se sentía seguro cuando se presentaba delante de Dios por lo que él sabía que estaba haciendo. Esa es la misma confianza que termina condenando al hombre. Es la misma confianza que el hombre, que hace que el hombre se olvide de lo mucho que necesita de Dios y de dónde Dios lo ha sacado. 2 hombres subieron a orar, pero uno de ellos era fariseo y confiaba en sí mismo como un hombre justo, como un hombre que no tenía de qué avergonzarse, sino al contrario, que quería ser visto, que quería ser oído. Y se presenta delante de la presencia de Dios en oración y empieza su oración, empieza su clamor. Pero la manera en que él oraba no era conforme al corazón de Dios. No era conforme a la voluntad de Dios. Domingos atrás veíamos una de las características de un hombre que no es un verdadero discípulo. Y sabe, es una persona que es perfecta. Un hombre que no es un verdadero discípulo es una persona que no comete errores,
que no tiene fallas. Pero eso según él. Pero eso según su manera de concebir las cosas. Y por lo tanto es una persona que es muy fácil para señalar, para apuntar y para decir de su prójimo. Acusa muy fácilmente porque es un hombre, repito, perfecto. Me llama la atención el comentario que aprendíamos, o la frase más bien. Cuando alguien hable mal de ti, ¿alguien recuerda? Cuando alguien te diga algo y hable mal de ti, ¿sabes? Siéntete contento, satisfecho. Porque, escucha, tal vez esa persona verdaderamente sepa cómo eres y entonces puede cambiar su manera de pensar. Hermano, pero es que me dijeron, pero es que hablaron mal de mí, pero es que usted no estaba ahí para que lo escuchara. Siéntete contento, satisfecho, porque puede que esa persona conozca tu corazón y va a ser un elogio, un halago completamente lo que te están diciendo. Cambia la manera de concebir las cosas cuando nos damos cuenta que sin Cristo somos hombres miserables. Amados hermanos, nos damos cuenta por completo que delante de Dios no existe absolutamente nada con lo cual el hombre pueda justificarse y decir, Señor, yo estoy aquí, o yo he logrado, o esto ha venido a mi vida porque verdaderamente le he echado ganas. Sino, Señor, tú has sido bueno. ¿Qué es la oración, amados hermanos? Bueno, definiciones de oración es una plática con Dios. Es expresar, por ejemplo, tangiblemente lo que el cristiano siente delante de Dios. La expresión máxima de dependencia a Dios. ¿Cómo muestro que soy dependiente a Dios? Solamente postrándome y diciendo, Señor, ayúdame, yo no puedo, reconociendo a Dios. Pero la oración también es un ruego. Un ruego, una súplica que va más allá de nuestro entendimiento. Como Pablo cuando es azotado, como cuando leemos el pasaje de la crucifixión de Jesús, si no lo vemos con ojos espirituales, vamos a decir, sí, sufrió mucho, padeció mucho, y bueno, pues pobrecito, ¿verdad? Y todavía, si le seguimos por ahí, puede que hasta compremos, ¿verdad? Y es que me recuerda porque ahí él mostró su amor, pero lo estás viendo de una manera normal, de una manera literal. Pero roguemos a Dios que podamos ver que en esa cruz, quien debía estar, eras tú, era yo. Nosotros sabemos la historia y lo que la Biblia narra, pero sí, pues pobrecito, pero sabes, en esa cruz tú deberías estar, yo debería estar. Maltratado, pisoteado, en el infierno mismo, pagando el pecado, el pago del pecado, la muerte. Pero por eso es que por el Espíritu Santo nuestros ojos sean abiertos. La Escritura enseña que sin excepción alguna que los pecadores son justificados, no por sus obras, sino por la justicia perfecta que hay de Dios y que es imputada a su favor solamente a través de Cristo Jesús. Les leo Romanos, si usted está notando, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que trabaja, aquel que dice yo soy digno de esto, yo merezco esto, entonces ya no es algo que se le está dando, sino con justa razón él puede reclamar porque hay una deuda que tiene. Usted va al trabajo y pasa su tarjeta, ¿verdad?
y llega la quincena y usted reclama y dice, aquí están mis horas que trabajé, yo me gané a pulso este salario. Y tal vez el patrón te puede decir, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar estos 1,000 pesos, y el hombre va a decir, tú no me estás regalando nada porque yo estuve aquí presente. Yo estuve aquí y hasta aquí, mira, aparece el domingo a las 10 de la mañana, yo estuve aquí trabajando. Por este dinero. No me estás regalando nada. Delante de Dios no podemos decir eso. Porque aún el hombre que se quiera pegar a la ley, al final se va a dar cuenta que es miserable, porque no la puede cumplir. Sino solamente, dice el versículo 5, sino el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Hermanos, el fariseo revela, cuando se acerca en oración, estos dos hombres, el fariseo revela que su confianza estaba apoyada ¿dónde? En Dios, en la misericordia de Dios, en que Dios es grande en misericordia. ¿En eso estaba su confianza del fariseo? No, él se exaltaba en sus propias obras y él veía que no era tan malo como los demás hombres, como otras personas. Él veía que no tenía mancha, ¿verdad? Y por eso él oraba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias. Pregunto, ¿le daba gracias a Dios? ¿Verdaderamente era un corazón agradecido? No. Era un corazón que se estaba justificando delante de Dios. Mas sin embargo, el publicano, escuche, amado hermano, se diferencia del fariseo detalle por detalle. Mientras que el fariseo puesto en pie, el publicano dice allá lejos, por la condición que él veía, por el pecado que sabía que había en él. Dice, él estaba allá lejos, pero el fariseo estaba puesto en pie. Y él oraba para que lo vieran y él daba gracias, dice la Biblia, pero el publicano estaba ya escondido. De tal manera que aún ni siquiera se sentía digno de alzar los ojos a Dios, porque veía su condición humana. Porque sabía que era un hombre vil. Porque sabía que no había ninguna esperanza en él, o de él más bien. Pero puesto allá, a lo más apartado, dice que él empieza a orar. Y fue una oración genuina, una oración conforme al corazón de Dios, porque él empieza a decir, le dice, no quiero alzar mis ojos, sino, le decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y se golpeaba el pecho y escuche, es una actitud que está viendo él de su impotencia y está viendo su condición y dice, Señor, sé favorable a mí, es lo que le está diciendo, porque soy pecador. Y la Biblia dice, os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, características de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo reconoce su condición delante de Dios y reconoce que cada día son las misericordias de Dios que obran en su vida. Reconoce que si no fuera por la misericordia de Dios, hoy no sabe dónde estaría. Cuando ve la palabra que es perfecta, cuando ve la palabra que transforma el alma, entonces ese hombre, escuche, puede darse cuenta de lo maravilloso que ha sido Dios con él, de cómo Dios lo ha librado de tantas cosas, del infierno mismo, y ha sido infinitamente bueno. Él no se jacta en lo que puede hacer, sino en lo que Dios ha hecho.
Qué maravilloso es llegar a este punto de presentarnos delante de Dios con una súplica, sabiendo que si algo merecíamos, hermanos, era la muerte. ¿Cuándo? ¿Una sola vez? Presentarnos así, siempre. Que nunca se despegue nuestros pies del suelo y pensemos que ya hemos alcanzado algo, sino siempre humillándonos delante de Dios para recibir la palabra con mansedumbre, con corazón dócil. Como esa gente que está allá en esas regiones donde no se había llevado la palabra y la palabra corría peligro, los hombres que llevaban la palabra. A Pablo lo acusan de empezar a enseñar cosas raras, cosas extrañas, costumbres extrañas, ajenas a la del pueblo romano. Y esa costumbre era extraña porque era la palabra de Dios que ellos no consentían. Pero ese pueblo está orando, está clamando delante de Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios a orar? Mientras el hombre no se sienta vil, verá la oración como algo de poco valor. Mientras el hombre no se sienta pecador y que ofende muy fácil a Dios, no va a echar mano de lo que tiene a su alcance, la palabra y la oración. Y se va a conformar con que le pongan palomita en su asistencia. Se va a conformar con que ya ha asistido todos los miércoles, todos los domingos, pues ahí voy, ¿verdad? Voy haciendo las cosas bien, pero no sabe que en su vida debe haber un clamor, ahí debe haber una necesidad, porque es un hombre que necesita de Dios, no solamente una vez, sino todos los días. Hermanos, ¿qué es un clamor? Hermanos, ¿qué es un ruego? ¿Ha usted clamado alguna vez? Este ejemplo lo poníamos el miércoles, pero queremos profundizarlo un poco más. Levante la mano la persona que alguna vez se ha estado ahogando. Sea sincero y que recuerde ese momento, esa sensación cuando se estaba ahogando. ¿Nadie? Hermana Rox, ¿puede usted venir, por favor? Amén. Usted dice, yo clamo a Dios. Una persona que se está ahogando, ¿cómo se la imagina usted? ¿Tranquila? Usted ha visto esas películas y usted no se ha ahogado, ¿verdad? Y el que alzó la mano, pues trae a su mente ese pasaje, ¿verdad? Una persona sentada, acostada en su hamaca, ¿así se imagina una persona que se está ahogando? Bueno, entonces una persona que le dice a alguien, ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Así se imagina una persona que se está ahogando? ¿No? ¿Cómo se lo imagina? ¿Grita? ¿Qué más? ¿Características? Desesperación, grita. ¿Será que le da pena por lo que se está moviendo y qué van a decir de él, de ella? No, ¿verdad? Es lo que menos pasa por su mente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Van a hablar bien? Es una persona que se está muriendo, que sus pies no tienen un lugar seguro, que están al aire, no tienen una base. Entonces empieza a patalear y empieza a gritar porque lo que quiere es una mano que lo rescate. Eso es estar clamando. Hermana Rox, ¿alguna vez se ha estado ahogando, a punto de ahogarse? Allá en Acapulco. ¿Y qué hacía usted, hermana? ¿Será que podría usted revivirnos un momento ese momento?
A ver. No se rían. Amén. Era una persona que literalmente no podía respirar. Una persona que necesitaba algo, alguien que hiciera algo. ¿Cuándo? ¿En un mes? Mañana, te voy a ayudar mañana. ¿Está bien esa persona que se está ahogando? Lo necesita al momento, quiere algo que por favor esté ahí, una mano para que lo rescate. Una persona que está gritando. ¿Usted gritó, hermana? No podía. Gracias, hermana. Pase a su lugar. Gracias. Un aplauso a la hermana. Escuche, hermano. Una persona que está necesitada no es una persona que dice, ay, mañana, ay, si puedes, ay, si quieres, ay, si tienes tiempo, ay, cuando te sientas bien, ay, cuando acomodes un momento tu vida. Es una persona que lo necesita en ese momento. Y una persona que está alzando las manos y está gritando, ayuda, auxilio, aquí estoy, mírenme aquí. Y se sumerge, ¿verdad? Y por ahí agarra fuerza y vuelve y alza las manos y dice, aquí, ayuda, me muero. No le importa nada. No le importa, está loco, está loca. ¿Tu vida la presentas así delante de Dios? ¿O te conformas solamente con venir, sentarte? Si te fue bien, aplaudiste. Termina el culto, te vas a tu casa. No pasa nada. En el transcurso de la semana, la Biblia, ¿quién sabe dónde quedó? La oración ni se diga. La obra del Señor, menos. ¿Cuándo te ha interesado la obra del Señor? ¿Supiste las obras que se hicieron esta semana? La semana pasada. Si hubo batalla esta semana, ¿lo supiste? ¿O qué crees que pasó? ¿Sabes por qué no está hoy el pastor aquí? ¿O qué crees que pasó? ¿Amamos a Dios? ¿Verdaderos discípulos? Mientras no nos veamos miserables, muertos, dependientes de Dios en todo tiempo, simplemente vamos a seguir creyendo o jugando a la iglesia, al cristiano. Y los hermanos allá, hay que los coma el perro, ¿verdad? Hay que los coma el chucho. Hay que Dios los bendiga, hermanos, hay que orar. Y todos dicen amén, pero la verdad es, ¿tú lo haces? ¿Tú sabes que hay hermanos a los cuales se le lleva la palabra? ¿Te has interesado por ellos? ¿Tú estás rogando a Dios por ser parte de la obra? Como esta mujer Lidia que dice que una vez que el Espíritu Santo abrió su corazón, entonces ella le empieza a rogar a Pablo, entren a mi casa. Le empieza a rogar y les empieza a decir, posen aquí, yo veo cómo le hago. Y dice que los obligó todavía a quedarse. ¿Tú haces eso? ¿O a ti se te tiene que rogar? Hermano, por favor, por vida suya, venga y asista. Y hermano, ¿por qué no ha asistido? Ay, hermano, es que si yo le contara y si yo le dijera y tantas cosas, son simplemente niñerías. 1 año, 5 años, los años que tengas en el Evangelio, niñerías. Veíamos en la mañana para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que se les endulza, se les engaña. Y si esto nos ofende, ¿qué haríamos en el lugar de Pablo? ¿Qué haríamos en el lugar de esos hombres
que estaban dispuestos y lo daban aún su vida y dieron sus vidas. Lo que habla Hebreos 11. Que muchos por la fe, dice un grupo de personas, por la fe sacaron fuerzas de sus debilidades, donde no tenían fuerza, ahí encontraron fuerza. Dice que cerraron la boca de los leones, pero otro grupo también que tenía fe, dice que ellos fueron aserrados, perseguidos, angustiados, azotados. Además de esto, cárceles, puesto en prisiones, de lo cual el mundo no era digno. Y aunque tenían la fe en Dios, no esperaron su oportuno socorro. Pero con todo nunca negaron a Dios. Y esto nos ofende, hermanos. ¿Para qué vine? El hermano siempre regaña. El otro hermano a saber su vida. No mires al que está enfrente de ti. Si hoy tú crees que Dios te habla y tienes oídos para oír, oye. Porque cuando tú pones tu ojo, tu mirada en el predicador, desde ahí ya estás mal, estás cometiendo un error. ¿Qué es un clamor, hermanos? De esa manera nos interesamos por buscar a Dios. Porque la palabra esté penetrando. Tú ves un problema en tu vida. Tú ves una necesidad en tu vida. Pensemos en cualquier índole, en lo económico, en lo familiar, en tu matrimonio, en tus hijos. Tú ves un problema en tu trabajo, con tus vecinos, en tu propio ser. Ves un problema, una debilidad. ¿Qué haces, hermano? ¿Te das por bien servido solamente asistir a la iglesia una vez a la semana? Y de ahí, quién sabe, ¿verdad? Es porque no nos hemos dado cuenta. Y nuestros ojos no han sido abiertos para que veamos cómo necesitamos de Dios todos los días. Mientras no aprendamos a doblar rodillas y mientras no nos sintamos como ese hombre que se está muriendo, entonces no va a pasar nada. Por eso, qué glorioso es cuando por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo podemos darnos cuenta que somos hombres tan débiles. Ahí se terminan los argumentos. Cuando el hombre se da cuenta que es un hombre vil, ya no presenta defensa como este publicano. Ya no hay apellido que valga. Es que yo vengo de la familia tal, yo vengo, mi descendencia, hermano, mire, le voy a mostrar de dónde vengo yo. Se termina todo eso. No hay profesión que valga. Es que, cuidado, ábranle paso aquí al título, ¿verdad?, que le quieran poner. Saben, no hay nada de nada, sino lo único que se escucha es: Señor, sé propicio, sé favorable a mí que soy pecador. Hay un ruego en mi corazón porque tú me ayudes, porque tú me reveles tu palabra, porque tú me enseñes. Señor, yo veo mi vida, yo veo, Padre, mi corazón, Señor, y aún tú escudriñas lo más profundo de mí. Tú conoces mi acostar, mi reposo, mi levantar. Tú conoces todo de mí, Señor, ayúdame. Pero a ese punto tenemos que llegar a clamar. El verdadero cristiano, amados hermanos, encuentra en la oración una dependencia a Dios maravillosa. Es fortalecido. Encuentra en la oración su soporte en esta vida. Porque aunque no lo entiende lo que está pasando, porque aunque no ve claro lo que está pasando, él sabe que ha orado delante de Dios y puede descansar y echar toda ansiedad delante de Dios. Y puede estar seguro que nunca ha sido su fuerza, sino que todo está en las manos de Dios. Vamos al libro de Salmos, por favor, capítulo 130, versículo 1. ¿Lo tiene? Aleluya, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
dice de lo más profundo, de lo profundo, una expresión de angustia, una expresión tangible que necesita de Dios, que reconoce delante de quien está orando. De lo profundo, oh Jehová, sabe ante quién se está presentando, pero sabe su condición también como hombre y reconoce y le dice: a ti clamo. No está solamente diciendo, bueno, pues esto es lo que pasa en mi vida y ahí lo ves tú, Señor. No, estoy interesado solamente en una cosa, en guardar tu palabra. Estoy interesado en una sola cosa, Señor, en que tú hagas algo en mi vida, Padre. Yo no quiero descansar hasta que tú estés haciendo algo en mí, hasta que yo pueda caer rendido delante de ti. Hermano, ¿no te das cuenta? Cada uno no se da cuenta de la negligencia que se levanta delante de Dios. Hermano, ¿no te das cuenta de la dureza que hay en el corazón? Que es perverso, que es engañoso. De lo profundo, una necesidad, repito, una expresión de profunda angustia. Y de saber que solamente es a través de Dios donde encontramos nuestra fortaleza. A ti clamo. No me estoy refugiando en nadie, en un hombre, en una persona, en un puesto. No me estoy refugiando en lo que estoy viendo, en lo que estoy oyendo, Señor, sino a ti clamo. Versículo 2 dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Será que este hombre no sabía lo que dice más adelante el Salmos 139? Oh Jehová, tú has conocido mi levantar, mi reposo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces, tú la sabes toda. ¿Por qué dice, versículo 2, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica? ¿Será acaso que Dios no sabía de ese clamor? ¿Será acaso que no Dios estaba distraído y este hombre estaba, aquí estoy, inclina tus oídos a mí? Es una expresión de profunda necesidad, de vida o muerte, que necesita a Dios urgentemente. ¿Y sabe? Lo necesita de una manera particular. ¿Usted recuerda a Job? Que al final de todo lo que había pasado, él dice, bueno, empieza a considerar su causa y dice, yo he hecho tantas cosas, yo había tenido una vida ejemplar y quiere entrar a platicar con Dios, a dialogar con Dios. Y al final Job se da cuenta y dice, una vez abrí mis labios para cuestionarte, oh Dios, pero 2 veces no lo voy a volver a hacer. Job entendió que no conocía a Dios, que él tenía un concepto nada más, pero dice, ahora mis ojos pueden verte. Pero sabe, fue una manera personal. Jóvenes, a ver cuántos jóvenes hay. Amén. ¿Solo 1, 2, 3? Les creo. Se ve los días sábados. ¿Sabe? Si tu papá, si tu mamá, tu tío, tu abuelito, la persona que esté a cargo de ti, es un hombre que teme a Dios o que te instruye en los caminos de Dios, dale gracias a Dios y no ceses de darle gracias, porque no sabes el privilegio tan grande que tienes de que un padre, un familiar te esté instruyendo en sus caminos. Pero escucha, si no lo tienes, con todo también dale gracias a Dios, porque tú puedes ser ese medio. Escucha, para que tu padre, tu madre conozca a Dios. Pero no ceses, no te canses de darle gracias, de ver tu condición. Y no esperes el día de mañana que las cosas sean diferentes cuando hoy
tú no estás buscando a Dios. No esperes que el día de mañana las cosas pasen por sí solas cuando tú no estás doblando rodillas. El día de mañana lo que vas a decir, ¿en qué momento me extravié? ¿En qué momento me enfrié? ¿En qué momento di mi corazón a otras cosas? Padres de familia, cabezas de hogar, mujeres benditas de Dios, si ustedes tienen hijos y esos hijos están interesados en las cosas de Dios, denle gracias a Dios, porque les están poniendo el ejemplo para vergüenza suya. Porque les están poniendo el ejemplo de buscar a Dios. Y si no los tienen, entonces pónganle ustedes y denle gracias a Dios y juntos busquen a Dios. Hermanos, no cabe ningún pretexto ya después de haber escuchado un tiempo la palabra. Y con temor y reverencia, habiendo escuchado la palabra, yo creo que aún necesitamos y no sabemos nada, despreciamos el tiempo de las pequeñeces. Los días miércoles, muchos pudiendo venir a este lugar, muchos pudiendo hacer un esfuerzo por estar en este lugar, simplemente es más fácil la comodidad. Lo mismo los días sábados, los jóvenes, padre, madre, pudiendo mandar a tu hijo e instruirlo en los caminos de Dios, pero porque el chamaco se enoja, porque la chamaca no le gusta y pone la cara, ¿verdad?, torcida, y otra vez, total el hermano es el mismo, su tema ya hasta aquí nos tiene aburrido. Pero mientras no pongas disciplina en tu casa, ni pongas diligencia el día de mañana, no te quejes. Pero que no esté en ti el haberlo instruido, el no haberlo instruido. Aquí este hombre está diciendo, oye mi voz, yo necesito que estén atentos tus oídos. No me basta solamente conocer o haber escuchado, lo tengo que vivir de una manera personal, que tu voz, que mi voz sea hallada delante de ti. Versículo 3 del Salmo 130 dice, ya si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Una expresión máxima de reconocimiento. En hebreo, el que tiene existencia en sí mismo. Una abreviación a Yahweh, o lo que podemos pronunciar como Yahweh. Ya dice, el que tiene existencia en sí mismo está reconociendo a Dios, pero dice, si mirares a los pecadores, si tú consideraras a cada uno y lo que hace, pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Qué hombre queda libre de hallarse miserable delante de Dios? Por eso es, amados hermanos, siempre con humildad, con mansedumbre, reconociendo que necesitamos a Dios. Ningún ser humano queda exento de esto. Este hombre está reconociendo, como ese hombre publicano, está reconociendo su condición, está viendo que es un hombre miserable, pero aún en medio de su aflicción, él recuerda que hay un Dios y lo dice en el versículo 4 y dice, pero en ti, dice, hay perdón para que seas reverenciado. Él está viendo su condición y está diciendo, yo soy el hombre más miserable. Yo no entiendo, yo no sé, yo no veo nada, soy un hombre ciego, soy un hombre desnudo, pobre, miserable. Él está viendo su condición, pero se acuerda que hay un Dios y hay una necesidad en él y dice, pero en ti, dentro de, junto a, estando en comunión con, nutrido de, en ti, oh Dios, hay salvación. En ti hay perdón. En ti encuentro mi sustento.
No sé si usted recuerda el libro de Cantares. Vamos a Cantares rápido, en Cantares capítulo 1, versículo 5, allá adelantito. Este libro de Cantares, que podemos ver la comunión que hay o que debe haber entre el esposo y su amada, entre Cristo y su iglesia. Cantares capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene? Versículo 5 y 6 dice, aquí está hablando una tsunamita y dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Aquí esta persona está hablando, está viendo su pecado, su condición miserable que tiene delante de Dios. Pero dice: no reparéis en que soy morena, en que soy un hombre pecador, porque dice: el sol me ha visto. Y dice: yo he llegado a ser tan codiciable como esas tiendas de Cedar, como esas cortinas de Salomón. Cedar, escuche, era un pueblo de los ismaelitas que era muy codiciable, ese pueblo, por las riquezas que habían ahí. Ellos tenían un rebaño que ninguna otra ciudad de esa zona tenía. Y aquí esta persona se compara y dice: yo soy codiciable como esas tiendas de Cedar. Soy algo muy valioso, está diciendo. Las cortinas de Salomón, la casa de Salomón, cómo era adornada. Y la Biblia narra de una mujer, una reina de Saba, que llega y dice que ella había escuchado de la sabiduría de Salomón, pero cuando llega dice: yo me quedé corta, porque a mí me habían dicho de la sabiduría de este hombre Salomón, pero ahora veo que verdaderamente es cierto y va más allá. Ella pensaba que los sirvientes, que los hombres que estaban a cargo del servicio de la casa eran los príncipes de la casa. Y cuando ella entra y ve las recámaras de esos hombres, dice: aquí es el palacio del rey, aquí es la recámara del rey. Y se entera que ahí es donde estaban los que eran sirvientes de la casa de Salomón. Y dice: bueno, ¿y entonces dónde está el rey? Si esto es en la casa de los sirvientes de Salomón, ¿cómo serán las cortinas de Salomón? Dice: codiciable como esas tiendas de Cedar y como esas cortinas de Salomón. No reparéis, amados míos, porque dice: porque ven mi condición miserable, despreciable, pero yo sé que el sol de justicia me ha mirado, pero yo sé que Dios está conmigo. Hermanos, no merecíamos nada de Dios, pero Él en su infinita misericordia nos ha visto a cada uno de una manera personal. En Él estaba el día que ibas a nacer, la hora, el color de piel, quién iba a ser tus padres, en qué ciudad ibas a nacer, por qué nací en este estado. Dale gracias a Dios. Señor, ¿por qué no nací en Francia, verdad? Ahorita estuviera celebrando con ellos. ¿Por qué no fui alemán, aunque estuviera triste, pero como sea, bien parecido, ¿verdad? ¿Es usted bien parecido? Se necesita fe, ¿verdad? ¿Es usted bien parecido o no? Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Se equivocó Dios? No, Dios tenía el control. Pero escuche, nada de eso merecíamos. Pero ahora nos damos cuenta que en Dios somos ricos en su misericordia. Tal vez padeciendo, tal vez sufriendo, tal vez no entendiendo, tal vez las cosas cada vez van peor en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos. Pero si Dios me ha mirado, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sabe, amado hermano, ¿por qué verdaderamente no le amas a Dios, no le amamos a Dios? Porque no conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes por qué te sigues viendo de esa manera?
necesitado, pero no hay un clamor en tu corazón, porque estás luchando en tus fuerzas, porque estás queriendo hacer la obra en tus fuerzas, en tu capacidad. Y al no conocer, al no darte cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, vives una vida desagradecida y lo único que quieres es estar en la casa de Dios, lo último que quieres, menos doblar rodillas. Amado hermano, hermana, regresemos al libro de Salmos. ¿Ya se cansó? Regresemos a Salmos 143 y vamos a entrar en el tema súplica de liberación y dirección. Salmo de David. Un salmo paralelo al 130 que leíamos. ¿Lo tiene? 143. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. ¿Cómo se imagina a este hombre? ¿Tranquilo? No, se lee fácil, se lee de corrido, ¿verdad? Pero dice: escucha mis ruegos, un hombre necesitado. Respóndeme, ¿por qué dice? Por tu verdad, no lo que quiero oír, no lo que anhela mi corazón, no lo que está pensando mi mente, no lo que quiero recibir, sino respóndeme por tu verdad, aunque me duela, aunque me haga, me produzca un dolor, respóndeme, pero por tu palabra. Luego dice: por tu justicia. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Aquí David está apelando al carácter de Dios y sabe que solamente en Dios hay verdad y solamente en Dios hay justicia. Entonces él se acerca y está reconociendo eso de Dios y dice: por eso, Señor, respóndeme. No por lo que dicen o no por lo que creo, sino por lo que tú eres. Versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo. Leíamos en el 130, dice: porque ningún hombre puede sostenerse. Aquí dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Estamos incluidos en ese grupo? Sí. Delante de Dios no podemos justificarnos. Por eso es cada día, amados hermanos, negarse, morir, tomar la cruz y seguir al Maestro. Y en el camino Dios va perfeccionando, Dios va podando, Él nos va añadiendo las cosas y quitándonos otras cosas, derribando nuestras fortalezas, nuestras columnas, nuestros soportes. Él dice: esto no te sirve, esto va para la basura. Mira, esto te va a servir, Señor, pero me duele, tómalo, te va a servir. Necesitas un aguijón, necesitas que te vean mal, necesitas que hablen mal de ti, necesitas esto en tu casa, en tu familia. Necesitas pasar por este horno de fuego. Señor, pero necesitas este desierto. Señor, pero mi apellido, presta para acá tu apellido. Señor, pero mi estudio, presta para acá tu estudio. Esto no te va a servir, esto sí te va a servir, pero Dios es el que sabe. Entonces es porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amados hermanos, decimos que la oración es un clamor. No nos creamos personas que por el tiempo agradamos a Dios, porque tenemos conocimiento, hombres de buena retentiva, quizás de mucho entendimiento, doctos en la ley, pero pobres para perdonar al prójimo, pero pobres para aceptar un consejo, agachar la cabeza y guardar silencio. Mucho conocimiento, pero pobres en perdonar, en desechar el rencor.
en desechar el chisme, la murmuración. Pero hombres que no amen la obra del Señor, rápidos para señalar la viga y no ver la paja, para señalar la paja y no ver la viga. Amados hermanos, termino con esto, Hebreos 5:7, por favor. Un texto que, vaya toda la palabra, ¿verdad? Pero un texto que tenemos que clamar a Dios para que Él abra nuestro entendimiento, para que Él nos enseñe. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran, ¿qué dice? Con gran clamor, y agrega lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo pasó por este proceso, aprendió a clamar, aprendió a negarse, aprendió a ceder, a morir, a guardar silencio. Y por eso, dice, por esta causa fue oído, porque clamó, porque dobló sus rodillas. Escuche, Él no echó mano, lo leíamos en Filipenses 2, no echó mano de su divinidad. Él no dijo, bueno, yo soy Dios y, verdad, voy a hacer las cosas como yo quiera y voy a tener una vida cómoda. Desde el momento en el que Él nace, dando testimonio de lo que iba a ser la vida de Jesucristo, hasta el último segundo de su vida en la cruz del Calvario. Pero Él nunca echó mano de su divinidad, sino que en todo tiempo Él se postraba, y dice que con gran fervor, con gran clamor delante de Dios, una angustia porque se está muriendo. ¿Cuál era el clamor de Dios en el Getsemaní? Que se iba a llevar a cabo el plan divino de Dios, pero a causa de ese plan divino se iba a perder la comunión con Dios. Lo que Él tanto amaba, donde Él pasaba tanto tiempo orando a su Padre, estaba a punto de ser cortado. Y Él está orando y le dice, Señor, yo no quiero esto, pero hágase tu voluntad. Y 3 veces, y Él dice que con gran clamor y con lágrimas, pero Él está consciente de que la muerte iba a llegar, pero la muerte espiritual. ¿Sabes? Por tu pecado y por mi pecado. Jesús dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, yo lo pongo por ustedes. Pero lo que algo había, dice, su alma estaba hasta angustiada hasta la muerte, era porque iba a haber una separación con el Padre. Eso lo angustiaba a Dios. ¿Qué nos angustia a Jesús? ¿Qué nos angustia a nosotros? Que el Espíritu Santo nos enseñe, amados hermanos, y que por el Espíritu Santo podamos caminar cada día, amados hermanos, sabiendo que ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Yo creo que muchos de nosotros hoy ya no estuviéramos en este lugar. De cuántas cosas Dios te ha guardado, de cuántas cosas Dios te ha librado literalmente, que tú ves a un amigo, a un compañero, y situaciones menos peligrosas, extremas, y hoy ya no lo están contando. Y tú dices, mi situación era peor, y mírame hoy dónde estoy, en la casa de Dios. Verdaderamente Dios ha sido bueno, que mandó a su Hijo, que mandó a Cristo Jesús, por amor a nosotros. Porque ¿qué hombre podrá justificarse delante de Dios? Porque ¿qué hombre podrá sostenerse delante de Dios y entablar una conversación con Él? Escuche, hermano,
en el Antiguo Testamento, para poder entrar a la presencia de Dios, se hacía una vez al año y había un sumo sacerdote el cual entraba y solamente él podía entrar. Y él recibía lo que Dios le hablaba, le enseñaba. Y nadie podía decir, bueno, yo hablé con el Padre. Pero vino Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Dice Hebreos, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo que antes era una vez al año, lo que antes era solamente por una persona, escuche, hoy tú y yo, nosotros tenemos ese privilegio tan grande de ir a la presencia de Dios en oración y de presentarnos sin necesidad de alguien o de un tiempo establecido, sino solamente si creyeres en tu corazón, si confiaras que verdaderamente Él está en este lugar y Él habla a tu corazón y Él te hace ver tu vida. Entonces tú puedes presentarte delante de Dios y clamar misericordia. Pero si no, hermano, no queda más esperanza. El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y si en ese sacrificio no estamos encontrando nuestra seguridad, nuestra fuerza, hermanos, no esperemos nada sobrehumano. Póngase de pie, hermano.